Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 4. Dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Este es un mensaje que él mismo envía, es una carta. Yo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Y dice algunas cosas maravillosas sobre Dios, pero luego él se vuelve muy orgulloso. ¿Y sabes lo que pasó? Dios lo humilló de tal manera que lo redujo al nivel de un animal para que comiera hierba. Y durante unos 7 años estuvo así. Y Dios lo humilló. A este gran y poderoso rey le comenzaron a crecer sus uñas largas como las de los animales y comía hierba. Dios lo humilló hasta que finalmente entró en razón. Y dice esto cuando fue restaurado. En Daniel 4, verso 34, al final de lo que había vivido. Leamos desde el verso 33. Se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Imagínate, este es el rey más grande del mundo que dijo, yo, el gran gobernante de todas las naciones. Y Dios lo humilló. Y cuando lo humilló, Dios lo restauró. Y dice al final del verso 34, alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo. Fíjate que ahora su lenguaje ha cambiado. Ahora no habla de sí mismo, sino que habla de Dios. Y dice, su dominio es un dominio eterno. Y escucha esto, esta es una declaración muy importante en el verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esa fue la lección que él aprendió. Yo soy nada. Y cuando un ser humano aprende esa lección, no hay límite a lo que Dios puede hacer a través de él. Hasta que aprendamos esa lección, Dios tiene que trabajar en nosotros, reduciéndonos y reduciéndonos. Puede que no haga cosas como hacernos perder el sentido o que nos comportemos como animales, pero usará cualquier medio para lograrlo. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esta es una de las declaraciones más profundas de la soberanía y el poder de Dios en toda la Biblia. Incluso en el Nuevo Testamento no se encuentra una declaración como esta, y fue hecha por un rey pagano cuando Dios lo humilló. En ese momento recobré mi razón, y déjame decirte que es seguro que un hombre ha recuperado la razón cuando puede hacer una declaración como la del versículo 35. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada, y no solo es una falsa humildad. Todos los seres humanos tienen una falsa humildad, donde pretenden no ser nadie, pero en el fondo de su corazón, si alguien dice eso de ellos, se enojan porque dicen eso de sí mismos con una falsa humildad. No hay límite para lo mucho que Dios puede usar a cualquiera que esté sentado aquí. Dios no está buscando personas superdotadas. En los tiempos de Jesús había en Jerusalén una escuela bíblica muy grande. Era dirigida por un profesor muy culto llamado Gamaliel. Y Jesús nunca fue a esa escuela bíblica para seleccionar ni siquiera a uno de sus discípulos. Tenían muchos conocimientos bíblicos, pero también tenían pensamientos muy elevados sobre sí mismos, y ese era el problema. Entonces, ¿a dónde va? Él se dirige a los pescadores, a la gente que nunca había terminado sus estudios y que solo sabían cómo pescar. ¿Sabes que Pedro el pescador escribió sobre las epístolas de Pablo? Lo lees en la carta de Pedro. El apóstol Pablo escribió tantas cosas y básicamente Pedro dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Él es muy honesto. Ese es el tipo de gente que el Señor eligió para poner el mundo de cabeza en su tiempo y para dar comienzo al verdadero cristianismo hace 2000 años.
No seleccionó millonarios, no seleccionó a grandes eruditos, seleccionó a aquellos que podían reducirse fácilmente a cero. Cuando estás en lo alto es difícil reducirte a cero. Él eligió a gente que estaba muy bajo y que podrían reducirse a cero muy rápidamente. Y entonces eligió al apóstol Pablo. Y Pablo era un hombre que había pasado 3 años en una escuela bíblica bajo Gamaliel. ¿Y sabes cómo trató Dios con él? Vayamos a la epístola de Gálatas. Pablo describe aquí su propio testimonio. Él dice en Gálatas capítulo 1, verso 15, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Dios tenía un plan para Pablo desde que él estaba en el vientre de su madre. Eso significa que antes de que él naciera, Dios ya tenía un plan para él. Este hombre va a ser mi mayor apóstol. Él va a escribir tantos libros del Nuevo Testamento. Antes de que él naciera, Dios ya tenía un plan. Pero él creció como un judío persiguiendo y matando cristianos, porque él era ferviente en la religión judía y eliminaba a todo aquel que proclamaba a Jesús como el Mesías. Él fue así hasta la edad de casi 30 años. Era un hombre muy influyente, pero Dios lo humilló. Y él dice aquí en el verso 16, reveló a su Hijo en mí. No solo vio el resplandor físico de Jesús camino a Damasco, sino que en ese momento tuvo una revelación interior cuando estuvo ciego durante 3 días. Interiormente, Dios le dio una revelación sobre quién era Jesús realmente. Y luego, debido a que él había estudiado en la escuela bíblica durante 3 años, él tenía toda esa basura acumulada dentro de su cabeza. Aquí dice en el verso 17 que Dios lo envió a Arabia, en otras palabras, a un desierto, porque tenía que enseñarle algo a Pablo que ninguna escuela bíblica podía enseñarle. Él humilló a este gran erudito. Dice en el verso 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 3 años en el desierto? La basura que él tenía en su cabeza tenía que ser sacada. Y cuanto más inteligente seas, más tiempo le llevará a Dios reducirte a cero. Pedro no tuvo que ir 3 años a Arabia. Desde el principio, él tenía pensamientos muy bajos sobre sí mismo. Y entre nosotros hay diferentes niveles de lo que pensamos de nosotros mismos. ¿A cuántos de nosotros tiene que llevar a algún desierto antes de poder usarnos? No lo sé. Pero no tienes que ir a un desierto. Puedes humillarte ahí donde estás y reconocer que eres nada ante los ojos del Dios Todopoderoso. Y no hay límite para que Dios pueda usar a cualquiera de nosotros. Pero Él tiene que llevarnos a ese lugar, porque Dios es un Dios celoso. Mira lo que dice más adelante en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Algo parecido a lo que dijo Nabucodonosor. Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. El mundo está lleno de gente en la política, en el mundo del espectáculo, los grandes cantantes, en el mundo cristiano, grandes predicadores, líderes políticos y atletas. El mundo está lleno de gente que no piensa más que en sí mismos y Dios no puede usar a ninguno de ellos. Él tiene que reducirlos a cero, porque todos se engañan a sí mismos. Y no sé cuál sea tu posición, hermano. Pregúntate a ti mismo cuál es tu posición. ¿Eres como un Nabucodonosor o un poco como Pablo? Entonces podrás ver que los planes de Dios,
que Él hizo para tu vida desde antes que nacieras, planes maravillosos que aún no se han cumplido plenamente. No quieres llevar una vida cristiana acomodada que de algún modo te lleve al cielo y llegues arrastrándote diciendo, lo logré. La Biblia habla de conseguir una entrada abundante en el reino de Dios, no de llegar arrastrándote y diciendo de alguna manera lo logré. No quiero ser como un ladrón moribundo al que Dios salvó en el último minuto. Pero te diré algo, está bien, porque ¿qué hizo él en su vida? Mataba gente y ganaba mucho dinero, tal vez robando y todo ese tipo de cosas. Él fue al cielo, él estaba en el paraíso el mismo día que murió. Pero imagínate pasar muchos años sin conocer cuánto hizo Jesús por mí. No creo que alguno de nosotros sepa cuánto Jesús hizo por nosotros hasta que lleguemos al cielo. Y en ese día, cuando la gloria completa de ese trabajo que Él hizo por nosotros en la cruz llegue a nosotros, nos sentiremos tan pequeños y pensaremos, ¿qué hice yo a cambio por Él? Y por eso necesitamos entregarle nuestras vidas, reducirnos a nada para que Él pueda hacerlo todo. Él toma a personas que son nada y hace su trabajo. Te diré que en mi propio caso, yo no tenía el don de hablar en público. Nunca participé en algún discurso público en mis días de estudiante o incluso en el ejército. Nunca creí que pudiera ser un predicador. Cuando me convertí, todo lo que hice fue repartir folletos cuando viajaba en autobús o en tren. Decía, Señor, esto es todo lo que puedo hacer. Repartir folletos y decirle a la gente que Jesús murió por mí. Pero Dios tuvo que quebrarme, humillarme y darme un don. Y por eso Él tuvo que reducirme a nada. Y cada vez que me volvía a levantar, me reducía a nada. Porque eso puede pasar, particularmente en los primeros días cuando tuve el don de predicar. Mucha gente quedaba impresionada y eso se me subió a la cabeza. Y Dios haría algo para reducirme a nada de nuevo. Siempre hacía eso. Y estoy profundamente agradecido por su fidelidad en hacerme caer hasta que yo aprendí la lección de nunca levantar la cabeza. Y quiero decirle eso a todos ustedes, mis hermanos. Creo que hay una gran necesidad en todas las iglesias del mundo. No hay mucha gente que ame al Señor. No hay mucha gente que cree en la victoria sobre el pecado y la proclame. El evangelio principal que se predica en el mundo hoy en día es: ¿quieres ir al cielo? Ven a Jesús. Dile que eres un pecador. Pídele que entre en tu corazón y estarás sellado por la eternidad. Una vez seas salvo, siempre serás salvo. Esta es una de las herejías más grandes que ha enviado a la gente al infierno que cualquier otra doctrina. Puedes vivir como quieras. Esa es una doctrina peligrosa. Déjame mostrarte lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 para que entendamos con claridad el evangelio. Quiero mostrarte dos pasajes en Mateo capítulo 7. Uno es en Mateo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Qué aprendes ahí? El camino a la destrucción tiene una puerta y un camino. ¿Entendiste? De acuerdo. Dice en el verso 14, la puerta tiene una senda que lleva a la vida. Desafortunadamente, lo que están enseñando con esto de una vez salvo, siempre serás salvo, es que solo hay una puerta y cuando entras por esa puerta, estás en la vida, pero no hay camino. Y eso va completamente en contra de lo que Jesús dijo. Pero Jesús dijo, hay una puerta estrecha y un camino angosto que conduce a la vida. Así que la vida está ahí. Aquí está la puerta y ahí está el camino. La vida no está aquí en la puerta. Hay una puerta y luego un camino que conduce a la vida. Y muy pocos lo encuentran.
Porque algunos van por el camino ancho y otros porque piensan que la puerta lo es todo. Porque algunos evangelistas los engañaron. Les han dicho que con solo aceptar a Cristo están bien, por toda la eternidad están bien. Y viven como quieren, viven en pecado, se divorcian y hacen todo tipo de cosas y dicen, soy salvo, he nacido de nuevo. O dicen, lo siento, Señor, perdóname. Y viven toda su vida así. Así que al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, de nuevo, habla de dos tipos de personas. Ambos escuchan la palabra de Dios. Estos dos tipos de personas podrían estar justo aquí en esta sala. Cada uno de nosotros está escuchando. Si tienes buen oído, estás escuchando. Y si tienes una buena mente, estás entendiendo lo que digo. Dice en el verso 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, esto significa que haces lo que escuchas. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. Se mantuvo de pie por toda la eternidad. Luego hay otro tipo de persona, y no me refiero a las que no van a la iglesia, o que no leen la Biblia, o hablan en contra de Cristo, sino a solo los que oyen las palabras, donde escuchan las palabras de Jesús, cuando leen la Biblia y en las reuniones de la iglesia. Ellos no van a los templos ni a las mezquitas, allí no escuchan la palabra de Jesús. Son cristianos que escuchan mis palabras mientras estoy leyendo la Biblia. Lo único es que no las obedecen. Jesús dice en Lucas 9, verso 23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese tipo de personas pueden escuchar esto 10 veces y aún así no tienen interés en morir al yo cada día. No, ellos dicen, acepté a Cristo hace 25 años y mi eternidad quedó sellada ese día. Tengo mi pasaporte, mis pecados están perdonados. Voy camino al cielo. Estas personas no obedecen lo que Jesús dijo. Son semejantes a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y grande fue su destrucción. ¿Crees que ese hombre fue al cielo? ¿Es así como describes a un hombre que va al cielo? La casa se cayó, se destruyó, pero él se fue al cielo. No. ¿Y de qué está hablando? En el verso 24, estas palabras mías. Versículo 26, estas palabras mías. En otras palabras, todo lo que dijo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Creo que Dios tiene grandes planes para cada una de las personas sentadas aquí, ya sean jóvenes o ancianos. Pero no hay otro camino. Debe ser quebrantado y humillado, porque Dios solo da su gracia a los humildes. Y todos pensamos que somos humildes, pero no lo somos. Y Dios tiene que mostrarnos. Y de repente nos revela nuestro orgullo en alguna situación en particular. Y si Dios no te ha revelado tu orgullo, yo diría que nunca te ha hablado en absoluto. Dios me muestra constantemente cuando soy orgulloso. Y seguirá mostrándomelo constantemente hasta que me haya vuelto completamente como Jesucristo. Y con gusto reconozco que aún no he llegado a ser como Cristo. Quiero serlo, pero aún no soy como Él. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. En el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es seguro. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué es esa cosa a futuro que habremos de ser? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Un día vamos a ser totalmente como Jesús en nuestra personalidad. Un día no quedará ni un poco de orgullo en nosotros. No quedará ni un poco de arrogancia, ni de celos, ni de amargura, ni de falta de perdón, ni de nada contrario al Espíritu de Cristo. Ni siquiera un poco. Algún día seremos completamente como Cristo.
pero aún no lo somos. Seremos como Él cuando venga en la segunda venida. Versículo 2, cuando le veamos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora en adelante? ¿Simplemente sentarnos y esperar? No, dice el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza de ser un día semejante a Él, ¿qué debería hacer? No sentarse sin hacer nada, sino que debes purificarte hasta alcanzar su nivel de pureza. ¿Estás haciendo eso, hermano mío? Esa es mi pregunta, principalmente en el área de la humildad. ¿Te estás purificando de todo el orgullo y arrogancia que tenemos de nuestro antepasado Adán y del veneno de la soberanía que Satanás le inyectó? El peor pecado no es ver pornografía en Internet. Ese es un mal terrible, pero el orgullo es peor que eso. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos. No puedes esperar a que el Señor te purifique, sino que tú tienes que purificarte. Tengo que humillarme. Aquí dice, purifícate a ti mismo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humíllense. No le pidas a Dios que te humille. Tú tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Significa que cuando Dios arregla alguna circunstancia en tu vida, debes humillarte. Cuando te acusen falsamente, mantén la boca cerrada. Cuando alguien esté enojado contigo, mantén la boca cerrada. ¿Sabes? Solía andar en motocicleta en la India. No podía comprarme un carro. Durante 42 años conduje una motocicleta en la India. Y no hay reglas de tránsito en la India. No estamos bajo una ley. Es una gracia falsa. La gente hace lo que quiere. Así que hay muchos accidentes de carro y todo eso. Y siempre que hay un accidente, ¿quién tiene la razón? La ley en la India es quien grite más fuerte en la calle tiene la razón. Así que muchas veces dos motocicletas chocaban y había un escándalo, cada uno intentando demostrar quién era más ruidoso. Y cuando yo volvía a pasar después de 10 minutos, todavía seguían en medio de la carretera. Así que me dije, ¿qué debo hacer cuando alguien se descuide y golpee mi motocicleta? Y decidí que tan pronto como eso suceda, incluso si la otra persona tiene 100% de la culpa, le diré, lo siento, Señor. Y la otra persona me perdona y me deja ir. Él sabe que es culpa suya, pero me he humillado ante él y eso le ha encantado. ¿Sabes que los seres humanos están tremendamente encantados cuando ven a otra persona humillarse ante ellos? Puedes eliminar muchas peleas y discusiones si te humillas. Por ejemplo, ante tu esposa y ante los demás. No estoy diciendo que digas una mentira. No tienes que decir una mentira. Di, lo siento, perdón. No soy perfecto, así que estoy dispuesto a humillarme donde sea. Pero he aprendido que Dios da su gracia a los humildes. Y yo he sido un tremendo receptor de la gracia de Dios a través de los años. Él ha hecho mi vida supremamente feliz. Me libró del desánimo del que fui esclavo durante 16 años, pero ahora eso ha desaparecido completamente en mi vida. Me libró de la ansiedad de la que fui esclavo durante muchos años. Me ha dado 55 años de una vida matrimonial feliz con mi esposa. Y nuestro hogar es como un pedazo del cielo en la tierra. Yo he aprendido a vivir con mi esposa. Yo disfruto de mi esposa. Ella no es perfecta, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, pero hemos aprendido a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo mismo con los que trabajo en la obra. Si he cometido un error, he pedido perdón a personas que son más jóvenes que mi hijo menor.
Recuerdo que una vez en Bangalore, cuando algo salió mal con la grabación de un mensaje, yo me acerqué al joven que estaba en los controles. Probablemente tenía 17 o 18 años. Y yo le dije, oye, deberías tener más cuidado. Le hablé muy fuerte y después otra persona me dijo que él no había tenido la culpa en absoluto. Tuvo algo que ver con otra persona del equipo. Entonces fui inmediatamente hacia el joven y le rodeé con mi brazo y le dije, lo siento hermano, realmente siento haberte malinterpretado. Por favor, perdóname. Estoy dispuesto a hacer eso a cualquiera. Estoy dispuesto a pedirle perdón a un niño pequeño porque no soy perfecto. No dudo en disculparme con cada persona porque reconozco que no soy perfecto. Podría haberlo hecho mal. Tal vez entendí algo mal. Y el resultado de eso es que mi vida ha sido sumamente feliz. Soy un hombre muy feliz. Duermo tranquilamente por la noche. No doy vueltas en la cama pensando en lo que alguien hizo, en lo que alguien va a hacer. No, he perdonado a todo el mundo. Queridos hermanos, quiero decirles que si eligen este camino, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ustedes antes de que dejen esta tierra y se encuentren con Él cara a cara.